Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. He estado un poquito a disgusto de mi garganta, he tenido un poco de tos, catarro. Gracias a Dios que no ha sido el COVID. Pero aquí vamos adelante, vamos a iniciar en esta vez. Vamos a comenzar en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Vamos a estudiarlo y vamos a ponernos en las manos de Dios para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Es mi oración a Dios que podamos conocer más a Jesucristo, su obra, su servicio, ¿verdad? Porque el Evangelio de San Marcos lo presenta para, más que nada fue dirigido para los romanos, pero a su vez presenta a Jesucristo como el siervo, que Él vino a servir, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él sí fue el siervo ejemplar y no como en este caso los siervos del Imperio Romano, ¿verdad? Tanta infidelidad de ellos y bueno, al colectar los tributos y todo eso. Pero sí, el Evangelio según San Marcos es presentado y fue dirigido especialmente, fue escrito especialmente para la cultura y la gente de Roma, para el Imperio Romano. Como el Evangelio de Mateos fue escrito especialmente para el pueblo de Israel, el Evangelio de San Marcos va dirigido especialmente para los romanos. El Evangelio de San Juan es una epístola universal. Esa fue dirigida en general, tanto como para el judío como para el gentil. Pero bueno, vamos a introducirnos al libro de Marcos. No tengo mucho tiempo, unos 20 minutos. Dios le bendiga a Sofía y Jorge, bendiciones. Amén, amén. Aquí estamos. Vamos a ver, voy a tratar de hacerlo mejor. Buenos días, Jorge, bendiciones. Vamos, Padre bendito, gracias, Señor, te damos por esta mañana, Señor. Te ruego, bendito Dios, que tú nos lleves, nos prosperes a través del estudio, Señor, en este Evangelio de San Marcos, Padre bendito. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero es presentado por nosotros, Señor, según San Marcos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y podamos conocer más de Cristo, más de lo que tenemos en Él, más de su obra que vino a hacer a este mundo, bendito Dios, y todas las riquezas espirituales que tenemos gracias a ese sacrificio de el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El Evangelio según San Marcos, según la historia, podemos ver que es posible que el Evangelio lo aprendió y lo recibió de Pedro, del apóstol Pedro, y se pudiera decir que es el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Pero lo escribió Marcos, a pesar de que Marcos en un tiempo estuvo con Pablo en sus viajes misioneros, pero en uno de los viajes misioneros Marcos se separa de ellos
Sí, sí, su madre de Marcos es María, y no creo que sea María la madre de Jesucristo. Pero, a ver, espérenme, déjenme, me ubico aquí con la historia. Cuando Pedro estaba en prisión y sale de la prisión y está ya fuera de la prisión y se queda sorprendido, se queda meditando y viendo que verdaderamente Dios había mandado a su ángel para sacarlo de la prisión, habiendo considerado esas cosas, se fue y llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es posible verdaderamente que Pedro fue el que le ministró el evangelio a Marcos, y viene a escribir el evangelio según San Marcos, y me imagino que la mayoría de la información que él nos da viene de Pedro. Pero bueno, empieza así. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Isaías 43 y Malaquías 3:1 son las referencias que tenemos de esos pasajes en el Antiguo Testamento. Y Marcos está diciendo aquí en su introducción, ¿verdad?, que así como estaba escrito para cumplimiento de la escritura, ¿verdad?, viene a la escena Juan el Bautista. Y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí podemos ver verdaderamente el propósito del bautizo. ¿Y para qué es el bautizo? El bautizo es un acto en obediencia al Evangelio, pero es un acto de declararse verdaderamente culpables ante Dios, arrepentidos. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y todo va de la mano. La persona verdaderamente debe de querer o reconocer, primero que nada, que ha pecado contra Dios. Debe de reconocer que le ha fallado a Dios para poder tomar verdaderamente el bautizo. En el bautizo simplemente se identifica como culpable públicamente, se hace manifiesto verdaderamente que reconoce que le falla a Dios, y tiene mucho que cubrir acerca del bautizo. Se identifica uno en la muerte y en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, en su sepultura y en su resurrección, cuando sale uno del agua a una vida nueva, una vida en Cristo. Pero también se identifica uno con todas esas personas que murieron en el diluvio, sepultados por el agua, por culpables. Toda la gente que pereció allá en el diluvio verdaderamente fue por no creerle a Dios. Si la gente hubiera creído que Dios iba a mandar un diluvio,
Si la gente hubiera creído verdaderamente el testimonio de Noé cuando estuvo construyendo el arca por más de 100 años, y la gente, si le hubiera creído, se hubieran puesto ellos a hacer otras arcas semejantes a la que Dios le dijo a Noé que le hiciera, y se hubiera salvado mucha gente. Pero por no creer, por su incredulidad, perecieron en el diluvio. Verdaderamente también el bautizo apunta a que uno se identifica que si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, también hubiéramos perecido en la condenación, en el diluvio, cuando Dios verdaderamente exterminó, por así decirlo, toda la vida, tanto de los hombres como de las bestias, porque la maldad de las personas era mucha. De la misma manera uno se puede identificar con ellos a través del bautizo, reconociendo que verdaderamente si hubiéramos vivido en los tiempos de Noé, nosotros también hubiéramos perecido juntamente con ellos en las aguas. Eso tiene mucho que hablar, pero mucho que decir acerca del bautizo, pero no nos vamos a enfocar en eso tanto. Nos vamos a pasar al siguiente versículo. Dice, y salía él toda la provincia de Judea y de todo Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan el Bautista es un personaje interesante. Está vestido de pelos de camello, por medio de sus ropas, por eso muchos pensaban que era Elías, porque Elías también vestía así con pieles de pelo, con pelos de camello, y tenía también un cinto. Lo interesante aquí, a veces la gente cuando mira que dice aquí y comía langosta y miel silvestre, piensan que son langostas de esas del mar, pero verdaderamente son los saltamontes, los chapulines, que en México los comemos, yo los he comido. Esa es la langosta, son los saltamontes, pero hay cierto tipo de saltamontes que se pueden comer. Sí, gracias Sofía por su consejo. Y comía miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Después aquí sale a la cena en el versículo 9 nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1, vamos a verlo bien rapidito. Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento,
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí habla Dios mismo de un siervo, y Jesucristo, verdaderamente el propósito del Evangelio de San Marcos es presentar a Jesucristo como el siervo perfecto, sujetado a la voluntad de su Señor, en este caso a la voluntad del Padre. Después de que Jesucristo fue bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto. La tentación de Jesucristo está en el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En la tentación lo pudimos ver, lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando Satanás le enseña todos los reinos de la tierra a Jesucristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y verdaderamente lo tentó con la palabra de Dios en varias ocasiones, que le dice, verdad, que cuando lo sube al pináculo del templo y le dice: aviéntate abajo porque escrito está. Y es notorio que el enemigo verdaderamente sabe las escrituras, y a mí no me cabe ninguna duda que la mayoría de las doctrinas equivocadas, de las doctrinas falsas, de todo el error que se ha infiltrado en la iglesia, sea manipulado verdaderamente por Satanás, ya que él usa la palabra. Sí, de la misma manera que le decía a Jesucristo: aviéntate, ¿verdad?, para abajo, porque escrito está, a sus ángeles. A sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Creo que de la misma manera Satanás se infiltra en las iglesias y a muchos engaña, y a muchos sonsaca, a muchos seduce con el mismo principio. Haz esto porque escrito está, porque la Biblia dice esto. Y creo que todo el desorden que hay conforme al movimiento de las lenguas hoy en día en la iglesia, fuera del orden que el apóstol Pablo es bien específico cómo se deben de ministrar en un orden establecido. Dice que a lo menos una o dos o a lo más 3 personas pueden hablar en lenguas en la iglesia, siempre y cuando haya interpretación. Dice: si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Y es un orden establecido. Pero creo que detrás de todo eso, y mi enfoque es como el mismo principio que Satanás usa con Jesucristo para tentarlo y decirle: haz esto porque escrito está. Creo que Satanás susurra en los oídos de muchos en las iglesias y les dice, ¿verdad? Si has sido lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas, ¿verdad? Y creo que los seduce, los engaña, los convence a que un principio bíblico, algo que sí está escrito en la Biblia, él lo manipula para que sea de tropiezo para el inconverso, para las personas nuevas. A mí me costó mucho. Yo desde niño supe de las iglesias cristianas, y una de las cosas que me impedía llegar verdaderamente era todo ese griterío del movimiento de las lenguas, que hoy en nuestros tiempos verdaderamente ya se está saliendo de las manos de las personas. Ya es un desorden lo que se mira, pero mi enfoque no es ahí, simplemente es el principio que Satanás usa, echando mano de las escrituras para engañar y seducir. Así como quiso seducir y engañar a Jesucristo con la misma palabra, con lo que estaba escrito, así de la misma manera creo que Él es la influencia que manipula
todo ese desorden de las lenguas hoy en día en las iglesias. Cuando Jesucristo principia su ministerio, el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Sí. Ahí Jesucristo está dando testimonio que Él vino de acuerdo a un tiempo específico. Vino en un tiempo específico para empezar su ministerio. Él no vino de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y sabía aquel que había venido por medio del cumplimiento del tiempo que Dios había establecido. Andando junto al mar, esto es Jesucristo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, y remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, le siguieron. Aquí comienza a reclutar a sus discípulos, que más adelante los iba a dejar como los apóstoles después de su resurrección. Después dice que después de que los reclutó, dice, entra en Capernaum, y entró en Capernaum, y el día de reposo, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahí podemos ver la gracia. Acuérdense, la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que nos convicta o nos convence verdaderamente de la existencia de Dios. Y la doctrina de Jesucristo verdaderamente era una convicción genuina, al 100%, sin duda alguna, de lo que Él predicaba. Verdaderamente sabía que era doctrina de Dios, que sus palabras no eran suyas, que eran las palabras que el Padre le daba a que hablasen. Y la convicción de esa verdad es lo que miraban estas personas aquí. Y se admiraban de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta, o doctrina, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Podemos ver aquí una cosa bien importante. Las personas que son o que se consideran buenas y que no quieren verdaderamente el evangelio, dicen que el evangelio es para los malos, para el pecador, ¿verdad? Y verdaderamente ellos no quieren el evangelio porque se sienten que no son tan malos, de que ellos sí se van a ir al cielo porque son buenos, porque hacen obras de caridad y porque tienen ciertas costumbres religiosas quizás. Y aquí podemos ver se pudiera decir como una parábola
algo que está a la par de esa ilustración, que aquí los líderes religiosos y el pueblo de Israel, a lo que podemos ver a través de los evangelios, los que los hemos leído en una totalidad, los 4 evangelios, podemos ver que la gente verdaderamente no le creía tanto a Jesucristo. Los líderes religiosos era para que ellos hubieran recibido la palabra de Dios primero, antes que los gentiles o la persona común. Pero no lo creían. Y dice Jesucristo en otra ocasión que los pecadores, las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Y aquí lo podemos ver que un demonio, ¿verdad? El demonio en un hombre reconocía y sabía quién era Jesucristo. Reconocía verdaderamente quién era Él. Y los líderes religiosos no lo reconocieron. Y es como una paradoja o como una parábola o un paralelismo en esa enseñanza en el día de hoy, que la mera verdad, el pecador, el que reconoce su vida de pecado como yo, somos los que verdaderamente recibimos el Evangelio, los que sabemos que necesitamos del perdón de Dios, los que queremos verdaderamente que Dios perdone nuestros pecados, queremos verdaderamente que Dios tenga misericordia de nosotros, reconocemos que le hemos fallado. Y ahora sí, en este caso, los que vivíamos una vida como demonios, haciendo maldades ante los ojos de Dios, somos los que reconocemos el Evangelio, somos los que reconocemos la falta de perdón, la situación en nuestra vida, en esa vida de pecado y de muerte. Y los religiosos, a las personas muy buenas, no le creen al Señor en el día de hoy. Podemos ver eso verdaderamente como una parábola. Me voy a quedar aquí porque ya son las 6:05 y tenemos que irnos. Tuve la dicha de ir a Jerusalén en el 2019. Y pude mirar, está la sinagoga ahí en Capernaum y está como a una cuadra, se puede decir, de distancia, la casa de Pedro, ahí enfrente casi de la sinagoga. Están casi a la par, verdaderamente. Pedro no tenía excusa de llegar tarde a la sinagoga porque casi vivía enfrente de la sinagoga. Pueden mirarlo, buscarlo en el internet, la sinagoga de Capernaum, y ahí se mira la casa de Pedro a un lado. Padre bendito, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú me restaures, Señor, mejor mi voz, Padre. Pero no quiero ya pasar más tiempo, Señor, perdiendo mi tiempo, perdiendo, Señor, el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Sé que no soy un teólogo, Señor. Sé que no soy un erudito de las Escrituras, Padre. Pero me quema en el corazón, Señor, escudriñar tu palabra. Y junto lo que aprendamos, Señor, junto compartirlo con otros que quieran, Señor, escuchar tu palabra. No escuchar a este siervo, Señor, todo desentonado, afónico por el malestar de su garganta, pero que quieran verdaderamente escuchar tu palabra, Padre. Bendigo, Señor, la vida de Jorge y de Sofía, Padre, que se han permanecido fieles, Señor, ahí esperando los estudios, bendito Dios, porque verdaderamente tú eres obrando entre nosotros, Padre. Ellos han sido de bendición en mi vida, me animan a perseverar, bendito Dios, gracias. También, Señor, lo que me comparten ellos, Señor, sus estudios que tienen ahí en su casa, Padre, son de bendición. Bendícelos, guárdalos, edifícanos juntos en la fe verdadera en ti, Señor. Guíanos, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cuídense mucho.
Ay, me iba a poner mis lentes oscuros. Sí miro bien, pero... Sí, tomé miel virgen con limón, sí. Sí. El Espíritu Santo dicen que descendió en forma de paloma, no era una paloma, era en forma de paloma, o como una paloma reposa sobre, o cuando aterrizan algo, ¿no? En esa semejanza. Sí, me estoy tomando un tecito de limón. Sí, amén. Gracias, gracias. Gracias por sus oraciones, Jorge, Sofía, bendiciones. Esta mañana sí, me tuve que aventar a compartir. Sí, estoy tomando miel con limón y me hago mi té de limón así. Le exprimo un limón, le echo el agua caliente. Y bueno, gracias, bendiciones, que Dios los bendiga. Sí, ahí vamos. Lo bueno es que no soy cantante, si no, olvídense, ¿verdad? Bendiciones. Bendiciones, Gabriela Saldana, bendiciones, gracias. Si Dios quiere, mañana seguimos, primero Dios, con el estudio. Hay que leerlo. Si quieren, váyanse adelantando los que puedan. Nos quedamos en el Jesús sana la suegra de Pedro. Ok, bueno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Los amo en el amor de Cristo. Bye.